Oye, dije yo que llegaste hasta con Breaking News. Así es. Porque hay resultados, ¿no es cierto?, acerca de esta requerimiento puesto por Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia, y hay ya se sabe qué es lo que le pidió la Corte a Israel. Sin embargo, no hay un alto al fuego explícito de parte de la Corte. Claro. Entonces, bueno, quiero saber qué te ha parecido todo esto que ya se ha llevado a las Cortes Internacionales en estos últimos días o semanas. Sí, yo creo que la situación es bien compleja dependiendo de los lugares de donde uno los vea, digamos, ¿no? Pero, por supuesto, en primer lugar, quizás valdría la pena atender a qué es lo que se planteó, ¿no?, hoy día en este primer fallo, básicamente, que es el primero de un largo proceso legal que está teniendo lugar, ¿no? Lo primero es que el tribunal efectivamente se declara competente para acoger, ¿no?, el requerimiento sudafricano respecto de que cabría, ¿no?, la existencia de un genocidio, ¿no?, perpetrado por las fuerzas israelíes, ¿cierto?, sobre la Franja de Gaza. La segunda cuestión, ¿no?, es que el tribunal exige, ¿cierto?, ordena a Israel a tomar medidas para impedir los actos de genocidio. Este es un punto clave porque el tribunal no está diciendo que actualmente Israel está cometiendo genocidio, sino que está instando a Israel a que en el futuro tome todas las medidas precautorias para evitar el genocidio. ¿Sí? Sí. O sea, Sí. tiene un ribete, digamos, ¿no? Tercera cuestión, ¿no? Insta a el tribunal a castigar, ¿cierto?, las incitaciones que podrían hacer las autoridades israelíes, ¿cierto?, al genocidio, ¿no?, que es lo que hemos visto fundamentalmente a partir de sus autoridades, ¿no?, en los últimos 3 meses, ¿no? Sí, interesante. Eso es instar directamente al Estado de Israel a tomar acciones contra actuales ministros y hasta contra su propio presidente. Exactamente. Entonces, es interesante. Y por último, la última cuestión es permitir el ingreso de ayuda humanitaria, digamos. Es la última cuestión relevante. Exacto, que es importante porque Israel justamente es el que de facto controla la Franja de Gaza y es el que de facto, por ejemplo, ahora último a partir de los colonos israelíes, ha impedido el ingreso de ayuda humanitaria con el beneplácito completo, en el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del veto norteamericano, ¿cierto?, para el ingreso de ayuda humanitaria. Ahora, si lo comparamos, sin embargo, con el precedente ucraniano, por supuesto que el precedente ucraniano marca, ¿no?, un contraste decisivo que uno podría decir que en último término es un contraste racial, ¿no? En el sentido de que efectivamente, ¿no?, se pide, ¿no?, Ucrania marca, por así decirlo, el ejercicio, ¿no?, de una sanción a Rusia por la invasión a Ucrania, ¿no? Pero en este caso, en el caso palestino, no hay inmediatamente ni un cese al fuego, como tú bien decías, ni tampoco inmediatamente la asunción de la existencia de genocidio, sino más bien la plausibilidad de que exista genocidio y que vamos a investigar durante todo este tiempo, que no se sabe cuánto tiempo es, y que para ese entonces probablemente la población de Gaza, si es que sigue existiendo, ¿no?, probablemente termine estando en Egipto, en Jordania, repartida como siempre, ¿no? Hay otras cosas que yo creo que valen la pena subrayar, ¿no? La presentación de la causa por parte de Sudáfrica tiene un argumento muy interesante. No me estoy refiriendo al fallo de hoy, me estoy refiriendo a la presentación sudafricana, ¿no? Me parece que el argumento sudafricano es muy interesante. ¿Por qué? Primero, porque introduce, ¿no?, el argumento palestino, ¿ya?, es decir, el argumento de los oprimidos, como un argumento legítimo para sostener y fundamentar la causa de acusar a Israel de genocidio. ¿Cuál es el argumento palestino? El argumento palestino no es solamente que los últimos 3 meses está teniendo lugar un genocidio a vista y paciencia de todo el mundo, sino que hace 75 años
que tiene lugar la Nakba como un proceso de colonización y borramiento sistemático del pueblo palestino, ¿cierto?, que no ha cesado y que ha sido ininterrumpido, ¿ya? Entonces, me parece que cuando Sudáfrica entra con ese caso, y si, en el caso actual, si la Corte finalmente falla en el sentido de que Israel efectivamente ha cometido genocidio, ¿ya?, después de la investigación que supuestamente se compromete a realizar, ¿no?, entonces ese argumento sobre la guerra justa, que ha sido la estructura sobre la cual los distintos imperialismos no han hecho otra cosa que intervenir arbitrariamente, pero bajo una justificación moral, ¿no?, a diversos pueblos, ¿no?, se cae. En ese sentido es interesante la argumentación sudafricana, porque lo que está siendo juzgado es el Estado de Israel, independientemente del gobierno, que podría ser un gobierno más liberal, un gobierno más de ultraderecha, etcétera. Israel como Estado está estructurado en base a un apartheid. Rodrigo dijo una cosa bien controversial, polémica, que al final lo que se ve acá es una división racial en la manera en que tratan. Yo creo que esto es un breaking news, entonces estamos haciendo análisis así muy... al segundo, digamos. Al segundo de los momentos. Yo creo que respirando profundo y tratando de ver los dos lados de estas medidas previsionales, ¿cierto? Que al final la cosa más importante en todo esto es cuál efecto va a tener esa decisión de la Corte Mundial para las personas que en este momento están sufriendo la masacre de Gaza, ¿ya? Entonces, hay una situación donde... Bueno, en primer lugar, no hay cese al fuego. Es cierto que no hay cese de fuego, sí, pero en el caso, por ejemplo, de Rusia-Ucrania, la Corte Mundial tuvo la decisión antes del juicio, de la misma situación, de medidas previsionales de declarar cese de fuego. ¿Hay cese de fuego en Ucrania? No. Entonces, la mera declaración de ustedes tienen que hacer un cese de fuego no cambia los hechos en terreno necesariamente. Sin embargo, y ahí uno puede sacar cuentas alegres, yo creo que hay cosas en esto que sí genera cambios en terreno, ¿ya? Porque directamente cuando dicen que Israel tiene que tomar medidas para frenar el genocidio, Israel estaba en la posición distinta que Rusia dice todas estas instituciones son occidentales e irrelevantes, ¿no? En vez de eso, Israel hizo una defensa aceptando la institucionalidad de la Corte. Es parte de la Corte. Ha afirmado eso. Sí, Israel es parte. Entonces Israel dice, eso es indignante, eso ni siquiera debe estar considerado. No. Y eso fracasó. O sea, la Corte dijo, hay un argumento de parte de Sudáfrica que tiene asidero jurídico y tenemos que verlo. Claro. Eso pone una situación súper complicada para Israel. Yo creo que más allá de la cuestión racial, realmente es un avance jurídicamente notable en cómo van a poder responder sobre eso. Y en último término también un detalle que no es menor, ¿eh? El equipo jurídico sudafricano, ¿ya?, está compuesto por jueces, bueno, obviamente palestinos, sudafricanos, irlandeses. ¿Ya? ¿Por qué es relevante eso? ¿Por qué? Porque Irlanda, Palestina y Sudáfrica son, digamos, pueblos que han vivido bajo la colonización británica en términos históricos, ¿ya? Y al alero, en el caso sudafricano, por ejemplo, del apoyo norteamericano, en el caso sudafricano, a la minoría blanca, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se está poniendo en juego también en este caso es un proceso de descolonización, ¿ya? Creo que en ese contexto me parece relevante la causa sudafricana, porque de alguna manera integra en su argumentación, ¿cierto?, la historia de los oprimidos.